Los ministerios en este lugar han hecho. Y lo que hicieron fue obedecer a la voz de Dios, a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y Dios ha hecho y ha empezado a hacer cosas mayores de las que hemos visto en este lugar. Es que voy a permitir que Alexandra, por favor, nos testifique. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Él es el único merecedor de toda la gloria, todo lo que nosotros somos hoy en día y lo que vemos y lo que hacemos es para Él. Amén. Yo quiero decirles algo, amada iglesia. El Señor nos ha venido hablando a todos nosotros como iglesia, no solamente al liderazgo, a toda la iglesia de Jesucristo, a todos los que están reunidos en este lugar, a todos los que no vinieron hoy a este lugar. Él nos ha venido hablando porque Él quiere levantar a la iglesia. Él quiere empezar a mover de nuestros corazones aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque toda la iglesia es imperfecta, nosotros lo sabemos y servimos a un Dios perfecto. La pastora nos reunió a algunos del liderazgo porque no estaban todos y nos dijo que el Señor le había dicho que era necesario que nosotros nos levantáramos en unos ayunos, nos dijo inicialmente. Resulta que por cuestiones de trabajo, algunos por nuestras ocupaciones o las cosas que estamos haciendo, no todos se reunieron. Entonces ella volvió y me habló. Ella volvió y me habló y me dijo: Alexandra, si tú no puedes estar en los ayunos o los que nos pueden estar, empieza a hacer unas vigilias. Y entonces ella me propuso hacer unas vigilias consecutivas. Yo obedecí primeramente a Dios y a la pastora y convoqué a algunos hermanos de otros ministerios y empecé con la casa de bendición. El Señor empezó a mover algo, hermanos, algo espiritualmente empezó a moverse, de tal manera que nosotros iniciamos las vigilias un sábado y terminábamos el miércoles. Desde el mismo sábado, y yo creo que desde antes, el Señor ya estaba moviendo su gloria en otras personas. Y así como en la palabra de Dios dice en Hechos 10, lo estudian en la casa o lo miran para los que quieran mirar más de qué se trata. Así como el Señor le habló a Cornelio y Cornelio obedeció a la voz de Dios y entonces él convocó y llamó a Simón, llamado Pedro, y fue convocado a ese lugar y sucedió algo muy poderoso en esa casa y es algo similar a lo que nosotros vivimos, los que estuvimos reunidos en este lugar, en mi casa, como casa de bendición. La gloria de Dios fue derramada. Vivimos un Pentecostés, hermanos, vivimos algo poderoso de parte de Dios, de tal manera que no solo nosotros los que ya somos iglesia, pudimos ver la gloria de Dios, pudimos ver milagros, pudimos ver prodigios, liberaciones y una cantidad de cosas, sino también que de la misma manera como en la casa de Cornelio, personas que no conocían a Dios, personas que quizás habían un día escuchado algo de la palabra, recibieron este Pentecostés. Hermanos, lo que les invito en esta mañana es que no solo el liderazgo, sino toda la iglesia, sigamos en este mover del Espíritu Santo. El Señor ha despertado algo en nuestros corazones. Sé que en muchos corazones el Señor ha despertado esa necesidad de buscar más de la presencia de Dios, en ayunos, en vigilias, no solamente lo que hacemos en la iglesia, sino empezar a buscar un tiempo maravilloso para entregárselo a nuestro Padre Celestial, y el Señor seguirá moviéndose y seguirá haciendo cosas antes de ese poderoso avivamiento que viene para toda la iglesia. Es una invitación. De hecho, los hermanos con los que estuvimos hoy nuevamente vamos a empezar a reunirnos para hacer 3 vigilias consecutivas en otra casa de bendición, porque nosotros le hemos creído al Señor. Y esa es la invitación, hermanos, para que toda la iglesia se levante, créanle a Dios, obedezcamos a lo que dice la palabra y dejémonos llenar del Espíritu Santo. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Dios los bendiga. Estuvimos acá en 10 días de ayuno. Igualmente el Espíritu de Dios se movió. Y dispónica. Bueno, para hacerles corto el testimonio, fueron 11 días. Empezamos 10 días
y se nos unieron de todos los ministerios, había aquí alguno de la alabanza, bueno, de todos estaban acá. Hubo una persona como el hermano Gilberto que estuvo 10 días ayunando en este lugar sin ninguna excusa, hasta las 12 del día. Muchos pidieron permiso en el trabajo porque consideraron que era importante pedir permiso para esto. Hubo niños aquí y el Espíritu Santo tocó a esos niños también. Así que estuvimos, como dice la palabra de Dios en Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. Ahora mismo el Espíritu Santo está aquí y se hace perceptible a cada uno de nosotros. Si es posible, se hace perceptible al tacto. Y así lo pudimos conocer. Él es una persona divina. Él no es un espectáculo ni un show. El Espíritu de Dios está aquí como una persona. Yo les quiero motivar para que sean vigilias, sean ayunos, en búsqueda intensa, cada uno en su casa o viniendo aquí, como pueda dentro de su posibilidad, empiece una relación íntima con el Espíritu de Dios, porque esta iglesia se ha despertado en el mover del Espíritu Santo, hermanos. Ya no estamos quietos, empezamos a marchar. Entonces, por favor, nadie se quede quieto. Empiece usted también a marchar con el Espíritu Santo, amén. Y un testimonio corto de lo que pasó en el ayuno. Pasaron muchas cosas, pero una hermana recibió sanidad. Le habían diagnosticado quistes en su seno, una masa, en el seno, así que iba para que le hicieran una biopsia. Estuvo aquí en el ayuno, ella dice, el Señor la tocó, y cuando fue al médico, para la gloria y la honra de Dios, el médico le dijo que estaba sana. Amén, estaba sana porque así es Dios. Muchos recibieron bautismo en lenguas, pero lo más importante de todo esto que está pasando no es que vivamos una experiencia, es que Él se haga una realidad. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga, hermanos. Los diezmos y las ofrendas honran a nuestro Dios. Amén. Si es que vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de disfrutar de tu presencia. Pasado. El pastor Johnny también nos habló del tercer día, ¿verdad que sí? Al lado mío estaba Roger y le dije, Roger, increíble, Dios me dijo, predica sobre el tercer día. Pero vamos a mirar en esta mañana sobre ese tercer día tan importante que nos dice la Escritura. Y para eso te invito a que por favor abras tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y vamos a mirar del versículo 31 al verso 33.
Bueno, yo veo que hay unos que ya encontraron, otros ya se acostumbraron a verlo proyectado. Vamos a leerlo. Dice la Escritura lo siguiente: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Y vamos a mirar Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 3. Nos dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos al verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellos y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Cuántos decimos amén? La resurrección del Señor Jesucristo al tercer día es de importancia vital para el cristianismo. Pablo dijo en 1 Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, o vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Amén, hermanos. Te puede leerse 1 Corintios capítulo 15. Este argumento fue utilizado durante muchos años, no sé si todavía lo utilizan, por los testigos de Jehová. Cuando llegaban a las casas y sabían que eran cristianos, les mostraban el versículo donde también dice en 1 Corintios que los que han creído en Cristo son los más dignos de conmiseración, son los más dignos de pesar. Pero se comieron el otro versículo, se comieron, amados hermanos, y no le mostraban a la iglesia o a los hermanos lo siguiente, donde hablaba: pero Jesucristo resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, pues seríamos, como dijo Pablo, entonces nuestra esperanza o nuestra fe no tendría sentido. Pero sabes una cosa, Jesucristo resucitó al tercer día. Cuando los discípulos fueron testigos de esta experiencia que acabamos de leer en el capítulo 24, María Magdalena, otras mujeres, Pedro y después todos, y pudieron ver y mirar a aquel Señor que había muerto, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Acabamos de leer que Pedro estaba maravillado, las mujeres no lo podían creer, pero Jesucristo se levantó al tercer día. Y por esa causa existe la iglesia del Señor Jesús en esta iglesia y en todo el mundo. Por esa causa usted está en este lugar. Porque Jesucristo murió, pero al tercer día se levantó para darte vida y vida en abundancia. Para darnos derecho a la resurrección. Para transformar la vida de cada uno de los hombres que creyesen en aquel hecho real y maravilloso. Pues solamente quiero decirte, los enemigos del cristianismo han estado más de 2000 años, estamos viviendo el siglo XXI,
para negar aquella realidad. Los primeros que negaron esa realidad y trataron de esconderla fueron los romanos y fueron los religiosos de la época. Trataron de esconderlo, pero no pudieron, porque los discípulos, hermanos, se multiplicaron y se expandieron, y donde quiera que ellos iban decían: Jesucristo resucitó. Donde quiera que ellos predicaban decían: aquel Señor Jesús que ustedes mataron, que lo clavaron en la cruz siendo inocente, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Amén, hermanos. Pues los enemigos del cristianismo llevan un poco más de 2000 años tratando de detener la predicación del reino, de que Jesucristo no se quedó en la tumba. Y debido a esto han hecho burlas a los cristianos. ¿Cuántos sufrieron burlas mucho tiempo? Han recibido ataques violentos. Han recibido prohibiciones de predicar a Jesucristo como resucitado. Ustedes saben, hermanos, en la cortina de hierro, cómo fue, hermano, prohibido predicar el evangelio, aún en Colombia y en otros países. Se decía: en la Biblia no la puede predicar cualquiera, ni la puede leer todo el mundo, porque se enloquecen, se vuelven locos, porque al diablo no le convenía que el hombre conociera la verdad, porque el mundo escucha aquella creación que Dios hizo. Está viviendo bajo ese tercer día. El mundo mismo sabe que hay un Dios grande y poderoso, que se manifestó en amor, y que vino el Señor Jesucristo a esta tierra a morir, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó para darnos derecho a la resurrección, para transformar todas las cosas, de tal manera que la misma creación está expectante por ese hecho glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo te digo, aún toda la creación está expectante de ese hecho maravilloso, vas a entenderlo a través de la predicación, el por qué. Porque ese tercer día jamás podrá ser borrado. Porque ese tercer día de la resurrección del Señor Jesucristo, nadie lo podrá quitar. Pues han habido ataques violentos y prohibiciones, torturas, ejecuciones y afirmaciones de muchos que han dicho: hemos encontrado los restos del cuerpo de Jesús. Y se han burlado y han dicho: pobres cristianos que dicen que Jesús resucitó, pero no han podido confirmarlo, ni jamás lo podrán confirmar. Y entonces los burladores se han levantado y han dicho: miren lo que han predicado durante tantos, pero tantos años, de que Jesucristo resucitó. Pero el mismo Dios grande y poderoso les ha tapado la boca y los ha avergonzado, porque jamás han podido confirmar que ese cuerpo o esos huesos de ese cuerpo pertenecen al Señor Jesús. Ni nunca lo podrán confirmar. Por eso, en esta mañana vamos a mirar 4 cosas de ese tercer día. 4 puntos maravillosos que tiene que hacer en nosotros, amados hermanos, un cambio maravilloso de amar a Dios de una manera mucho más profunda.
de darle a nuestro Dios mucho más de lo que le hemos dado. Ustedes escucharon el testimonio de la hermana Alexandra y de Paola. Es porque Él es real, Él vive por los siglos de los siglos, Él es eterno. Él es el dueño de todo, Él es el Señor, Él es el Kyrios. Como número uno de lo que se encontraron, amados hermanos, sus discípulos, de lo que se encontró María Magdalena y se encontraron otras mujeres y se encontraron sus discípulos, es que la tumba quedó vacía al tercer día. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana fueron a mirar el cuerpo y querían ungirlo, embalsamarlo, pero no pudieron, porque un gran terremoto había acontecido, un temblor que había removido la piedra. El cuerpo de Jesús estaba colocado en un lugar, escuche, donde era una roca y ahí habían hecho una tumba, como un cuarto gigantesco. Y la piedra que colocaron era tan gigante y era tan pesada. Sin embargo, los romanos y los religiosos judíos, los que pertenecían al Sanedrín y que sentenciaron al Señor Jesús, dice la palabra del Señor que dijeron: mandemos guardas a ese lugar para que los discípulos no se roben el cuerpo y después digan que resucitó, porque lo que Jesús había dicho era que al tercer día se iba a levantar. Al tercer día aquellos discípulos tendrían una esperanza maravillosa, pero delante de aquellos guardias fue removida la piedra de una manera sobrenatural. Y se sentó, dice la palabra del Señor, un ángel allí. ¿Qué buscáis? Creo que está en Mateo. Le dicen a las mujeres: el cuerpo de Jesús. Él ya se levantó, no está aquí. Vayan y díganlo a sus discípulos. Y ellas fueron y lo dijeron. Y en este episodio de Lucas 24 se encuentran que ya solamente quedaron los lienzos donde habían amarrado o habían envuelto el cuerpo de Jesús. La tumba entonces fue encontrada vacía, pero el cuerpo del maestro no fue raptado, no fue tomado de ninguna manera. El cuerpo de Jesucristo fue resucitado por el Padre. Y en Juan capítulo 20 vamos a mirar, nos dice la Escritura, versículo 26 y verso 27, nos dice lo siguiente: 8 días después, ¿después de qué? De la resurrección del Señor Jesucristo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Quién era Tomás? El que jamás creyó, el incrédulo. Llegó a Jesús estando las puertas cerradas. Oye, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tremenda sorpresa. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos somos bienaventurados? Le damos gracias a Dios. Pero miremos cómo estaba el cuerpo de Jesús: resucitado. Pero estaba resucitado no en aquel cuerpo de muerte. Nunca más volvió
Jesús a levantarse en un cuerpo débil. Quiero que sepas esto y que puedas afirmar tu fe. El día que murió Jesús, hubo resurrección de hombre de Dios. Y dice la Escritura que fueron a sus casas, donde estaba su familia. Pero aquellos cuerpos no resucitaron como el cuerpo de Jesús. Resucitaron en un cuerpo corruptible y en un cuerpo de pecado también. Y también todos aquellos como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín y otros fueron resucitados, sí Señor, pero en un cuerpo también de muerte, para volverlos a su casa, para volverlos a su familia. Pero Jesucristo resucitó en un cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Aló? En un cuerpo que jamás vería la muerte. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Por eso dice la palabra que Jesucristo es primicia de los que durmieron, primicia de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han creído que Jesucristo resucitó al tercer día para darle vida al hombre. El día que el Señor venga, esos cuerpos serán levantados igualmente en el cuerpo igual al que fue levantado el Señor Jesús. Pero ¿cómo así? ¿A dónde lo dice? Pues mira, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que los discípulos 8 días después estaban allí reunidos con las puertas cerradas. Nadie abrió las puertas, nadie tocó la puerta para que le abrieran a el Señor que había llegado. De ninguna manera. Cuando ellos lo vieron, estando las puertas cerradas, se colocó en el medio de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque al tercer día fue levantado para poder, amados hermanos, permitirnos a nosotros la vida eterna y predicar el evangelio del reino. Y estando allí, le dice que no tengan temor, y le dice a Tomás: oye, mira mis manos y mete tu dedo en mi costado. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Tomás se convence de que Jesucristo se levantó. Aló, de entre los muertos. Por eso todos aquellos mentirosos, enemigos del cristianismo, enemigos de la predicación del reino, que dicen que se encontraron el cuerpo de Jesús y hacen algarabía, les ha tocado cerrar la boca, porque Jesucristo no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Él es tu Dios y es mi Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero también no solamente la tumba quedó vacía, sino que hay algo expectante, mis amados hermanos. Y eso que hay es que al tercer día de la resurrección de Jesús, el infierno fue derrotado. El infierno gritó. Aló. Porque cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Satanás dijo: he vencido, he ganado, maté al que podía destruir al imperio de la muerte. Pero al tercer día que Jesús se levantó, el infierno tuvo que gritar, Satanás tuvo que gritar de espanto, y sigue espantado, iglesia, y en este tiempo mucho más espantado. ¿Sabe por qué? Porque estamos casi al final de ese tercer día. Y poco a poco vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a confirmar a dónde dice lo que pasó, hermanos. Y por qué el infierno fue derrotado. ¿Por qué el infierno tuvo que gritar? Primera de Pedro capítulo 3, iglesia. Versículo 18 y 19 nos dice la Escritura: porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados. Cristo no volverá a morir. Amén, hermanos. El justo, Jesucristo es el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aló. El que lea entienda, y el que tenga oídos oiga lo que nos dice esta palabra. El infierno gritó, porque él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ya estaban muertos. Jesús conoció la muerte, iglesia. Jesús conoció la muerte como todos los hombres. Jesús murió como todos los hombres. Oye, mírame, Jesús murió como todos los hombres, porque Él se hizo hombre para poder salvarnos, porque Él llevó tu pecado y llevó mi pecado, porque Él llevó tus injusticias y mi injusticia, porque Él es justo. Conoció la muerte como cualquier otro hombre, como todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Aló. Y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando Jesús habla del rico y del pobre, de Lázaro el llagoso, y le dice que el rico fue al infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Pero hay algo importante que nos dice esta parábola. Para muchos esta parábola y las demás parábolas son una mentira, pero Jesucristo no es mentiroso. Es verdad. Él es la verdad. Y no podía colocar ejemplos mentirosos para aquella secta que habla que esto es mentira. Pues dice la Escritura que el rico estaba en tormento. Y el rico veía a Lázaro en el seno de Abraham, aquel mendigo que sufrió en la tierra, aquel llagoso que sufrió en la tierra, que no recibió sanidad, pero que había creído en lo que Dios había establecido. Dice la palabra del Señor que se quejaba y que le dijo a Dios: mira, manda a alguien por favor que me dé agua, porque estoy en tormento, porque estoy en angustia. Y le dijo que era imposible. Y él veía a Lázaro tranquilo porque estaba en el seno de Abraham. Y yo no te puedo decir de una manera, explicarte por qué en el mismo infierno había una separación. Dice que había una montaña que los dividía, porque los justos jamás podrán ir a ser atormentados. Pero todavía no iban al paraíso, iglesia. Al paraíso van todos aquellos después de que Jesucristo resucitó, porque Jesús se lo dijo al ladrón que estaba a su lado derecho, que creyó: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pues sabes una cosa, el rico no pudo ser consolado, pero Lázaro, aquel que estaba en tormento, según la parábola del Señor, tenía el consuelo porque no estaba en condenación, solamente estaba esperando.
Pero Jesús fue, hermanos, a los hombres que estaban en aquella morada de los muertos. Allí estaba Abraham, allí estaba Jacob, allí estaban todos aquellos patriarcas que habían creído. Estaba David, estaba el rey David, y estaban esperando en aquella promesa, porque Jesucristo fue profetizado desde un inicio. Fue profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento, de que Jesús al tercer día los sacaría de allí, de ese lugar. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, uno de los profetas menores, donde nos da una palabra, hermanos, igualita a lo que sucedió. Y dice la Escritura: nos dará vida después de 2 días. Jesús no había sido manifestado, pero estaba profetizando lo que pasaría con nuestro Señor Jesucristo. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos, dice, delante de Él. Jesucristo fue y le dijo: yo soy aquel que en el tercer día los iba a levantar. Yo resucité. Yo soy Jesús, el dador de la vida. Y sacó a aquellos que estaban encarcelados allí y los llevó al lugar donde deben estar, en el paraíso. Por eso quiero decirte, amado hermano, el tercer día de la resurrección, Satanás gritó, el infierno gritó. Iglesia, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre. Y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, todo aquel que creyó que Jesucristo murió, hermanos, y que al tercer día se levantó de entre los muertos, le ha dado su vida. Hermanos, lo que le pasó a Jesús un día, le va a pasar a todos aquellos que hemos creído. Nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo diferente. Y un día estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque el derecho legal nos lo dio la sangre de Cristo Jesús. Pero es una cosa, yo me imagino a Satanás. ¿Cómo sería de terrible ver al gran Señor, al Hijo de Dios, en las profundidades de la tierra? Hay gente que te dicen que esto es mentira. Hay gente que te habla que esto que yo te estoy predicando esta mañana es mentira. Pero Jesús lo dice con mucha más claridad. Y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Mire lo que dice Juan en la isla de Patmos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero. ¿Y qué más? Y el último. Y el que vivo, oye, amado hermano, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo me imagino que el Señor levantó su mano para mostrarle unas llaves simbólicas y le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de qué, amados hermanos, de la muerte y del Hades.
¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? El infierno gritó porque le quité a la autoridad a Satanás de matar a los hombres, porque derribé al enemigo, porque le di en la cabeza, porque se cumplió aquella palabra profética de Génesis, cuando el Señor le dice que la mujer heriría al enemigo, hermanos, en la cabeza, porque estaba hablando de Jesús que saldría de un linaje humano, y Satanás heriría al calcañar los talones del maestro. Jesucristo le dio en la cabeza a Satanás al tercer día, y Satanás tuvo que gritar espantado porque miró su derrota, iglesia. Y quiero decirte algo muy importante: ningún cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo puede vivir una vida de fracaso. Ningún cristiano que le ha rendido su vida a Jesucristo podrá vivir una vida de desgracia. En esta mañana yo te invito a levantarte, amado hermano. Si estás atrapado por el pecado, quiero decirte, Jesucristo venció a Satanás. Satanás no tiene autoridad en tu vida. La carne no tiene autoridad en tu vida, porque te ha dado la victoria a través de la muerte y de la resurrección de Jesús al tercer día. Satanás no puede tocarte ni puede influenciarte para llevarte a la derrota. Podrá tentarte, pero tienes el poder y la autoridad para decirle al diablo: no voy a pecar contra mi Dios. Para decirle al diablo: apártate de mí, porque Jesucristo me dio la victoria, porque Él me dio el derecho de ser su hijo, porque mi nombre está anotado en el libro de la vida, porque está escrito que me dio vida para que le sirva. Aleluya. No más pecado, amado hermano. No más seas dominado por tu carácter. No más seas atraído y seducido por el mal. Jesucristo, a todo aquel que vino a Él, le está diciendo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Satanás no te puede matar. El infierno gritó de espanto. Está derrotado el enemigo. Amén, iglesia. Así es que es necesario que en esta mañana usted, como hijo de Dios, pueda saber y pueda entender que eres llamado a vivir una vida de victoria, no de fracaso. Por eso dice la Escritura: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque el Señor necesita hombres y mujeres valientes. Pero para ser valiente necesitas conocer la palabra, necesitas saber cómo utilizarla, necesitas conocer a dónde estás ubicado, a dónde te colocó el Señor Jesucristo después de su muerte y después de su resurrección al tercer día. Tienes que conocer que eres poderoso en las manos del gran Señor y que puedes vivir una vida de victoria hasta el último día de tu vida, que no eres un títere del diablo, que el diablo nada tiene que ver contigo, porque tu vida le pertenece a Jesús. Y si hay gente en este lugar que su vida no le pertenece a Jesucristo, tienes la oportunidad de decirle al Señor que eres un pecador y que estás cansado del pecado, que eres un borracho, un adúltero o una adúltera, un fornicario, mentiroso o mentirosa, que te gusta el pecado pero que no quieres seguir pecando. Y si te arrepientes de todo corazón, si te duele en el corazón tener una vida de fracaso y se lo dices al Señor, y hoy mismo le dices al Señor: te doy mi vida, Señor, te la entrego, tómame, sé tú el dueño de mi vida.
El Señor lo va a hacer. Porque el Señor no se toma nada por violencia. Porque el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos lo reciben todos aquellos que quieran de manera voluntaria. Amén. Si es que es mañana también de santificación y mañana de salvación. Pero también lo otro de aquel tercer día, amados hermanos, es que viene un avivamiento mayor, mucho mayor al que hemos visto, mucho mayor de lo que ha acontecido en otros lugares. Viene un avivamiento mayor. Escuche, hermanos, al cierre del tercer día, antes de que se cierre ese tercer día. Ah, pero qué locura. Claro que sí. Y yo no te hablo de dispensaciones, pero te voy a decir, no está en la Biblia, pero los expertos colocaron y le llamaron a esto dispensaciones. El primer tiempo, cuando Adán, ese fue el tiempo de la inocencia, no se conocía el pecado. El segundo tiempo, el tiempo de la culpabilidad o del pecado, donde se dio la ley. Amén. Y el tercer tiempo, después de Cristo, el tiempo de la gracia. ¿Y sabe por qué? Porque es el tercer día, el tiempo de la salvación. Pero viene un tiempo donde se va a cerrar ese tiempo de la gracia. Es el tiempo del juicio. Y es el final. Pero eso no es para la iglesia. Amén. Para la iglesia está llamado un gran avivamiento de la predicación del reino de los cielos. Y quizás usted esté pensando en milagros, en prodigios y en señales. Pero sabe una cosa, viene un tercer tiempo, viene un cierre de ese tercer tiempo. Y antes de que se cierre, habrá, hermano, algo prodigioso. Y es que dice, cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos, ¿y cuándo será ese tiempo? El Señor Jesús le dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Oye, la soma. Me gozo delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Este evangelio del reino ya está predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquel avivamiento, hermanos, antes de que se cierre ese tercer día, en la predicación del reino. ¿Sabes por qué? Porque habrá un mover poderoso. Porque, hermanos, se levantará la iglesia del Señor en ayunos, en vigilias, en entrega, en llanto, en arrepentimiento. Se entregará la iglesia de todo corazón a su Señor. Y entonces el Señor colocará su fuego, los ríos de agua viva que el Señor prometió a todos aquellos que creyeran. Será de una manera gloriosa. Nadie se quedará quieto. Todos querrán predicar la palabra del reino. Y entonces irán donde el Señor los envíe. Irán, hermanos, y predicarán la palabra. Y ahí se desatará la gloria de Dios. Porque la gloria del Señor es para que sea mostrada y ganar a miles y a miles que no se han convertido. Yeshua, Soagile, santo es el Señor. Pero sabe una cosa, hermanos, estamos viviendo ese cierre. Estamos viviendo y estamos a punto, iglesia, de que este tiempo de gracia se cierre. Por eso le pedí a los hermanos que testificaran
Por eso le dije a mis hermanos, testifiquen. Y sabes una cosa, cuando Dios nos llamó, hermanos, y me dijo, pide a los ministerios que se humillen delante de mi presencia, hermanos, lo dije porque el Espíritu de Dios me habló. Y después de aquel tema, hermanos, que de pronto usted ya se le haya olvidado, ojalá no se le vuelva a olvidar la palabra, la estrategia divina. Cuando yo me bajaba, hermanos, por estas gradas, el Señor me dijo, reúne los ministerios, porque a pesar de que les hablaste a ellos, no han entendido. Y yo necesito que hayan ayunos y que hayan vigilias. Necesito que obedezcan a mis palabras, porque traigo un gran avivamiento. Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Y yo no macando. Y yo creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un testimonio, así como le dije a mis hermanos, porque el Espíritu de Dios me lo dijo. Tuve un problema en mis ojos. Antes de que me causara ese problema, yo me soñé que estaba ciega y que yo iba a un hospital y estaba sola. Y en el hospital yo gritaba y decía, por favor, llévenme a mi casa. Estoy ciega, no veo. Y yo iba a abrir mis ojos y no podía. Había algo que me impedía abrirlos. Y fui de urgencias hace más o menos 3 meses. Y me mandaron unas gotas por 5 días. En un solo ojo, porque me empezó en un solo ojo. Y como a los 2 meses, hace poquito, impresionante lo que yo sentía en mis ojos. Y yo sentía que una nube se me colocaba. Y me fui otra vez de urgencias, porque se me pusieron rojos, como cuando da conjuntivitis. Y fue donde un médico de esos de la CPS, jovencito, y me mandó unas gotas llamadas gentamicina y otro ungüento como que el mismo nombre, y me dijo, sin siquiera revisar mis ojos, solamente me miró así, medio hizo así y no hizo nada más. Conjuntivitis. Hermanos, eso fue como tirarlo al agua. Yo iba a abrir mis ojos y no podía. Era algo impresionante. Y yo dije, es un ataque del diablo. Y sabes una cosa, fui con mi esposo y pagué una cita en la clínica oftalmológica. Y el médico me dijo, esto no es una infección. Yo veo que no parece infección, cuando ella a veces se oculta. Tienes como las glándulas cerradas de una glándula, según él, en los ojos. Y me mandó unos medicamentos caros. Mi esposo me los compró. Comencé a aplicarme eso en los ojos. Y leí que eso producía glaucoma después de 10 días. Y las gotas, dije, no más, me las he hecho 8 días. Yo no voy a echarme más esto. Y las otras, que son lagrimales, me las seguí colocando. Pero yo iba a abrir mis ojos y no podía. Igualito el sueño. Yo sentía que los párpados como que me rozaban los ojos, y como que hubiera algo que me impedía. Mira, esto solamente se lo conté a mi esposo y a mi hija. Y de pronto, en una semana, el Señor me dijo, eso hace poco, échate leche. Yo dije, ¿leche? ¿Que me eche leche? No hice caso. Y de pronto, en la semana siguiente, que yo creo que eso hace 2 semanitas atrás,
Cuando yo fui a abrir mis ojos y no podía, vino otra vez esa voz y me dijo: échate leche. Y mi esposo había comprado, yo dije: ¿qué clase de leche? ¿Leche materna será? Y me puse a pensar, la leche tiene químicos. Pero mi esposo había comprado una bolsa de leche. Fui, lavé un gotero y me eché gotas de leche, más de una, hermanos, y eso me escurría la leche. Y yo dije: en el nombre de Jesús, tú me dijiste que me echara leche. Hermano, al día siguiente solamente sentía un medio estorbo en el ojo izquierdo, pero mínimo, y dije: Dios mío, la leche me hizo provecho. Y me la eché de nuevo, hermanos, al día siguiente, y mis ojos los puedo abrir de manera perfecta. Aleluya. Soma. Aleluya. Soma. Y quiero decirte, ese Señor que se levantó al tercer día hace las cosas como quiere. Quizás alguno de ustedes esté pidiéndole al Señor: Señor, sáname. Y el Señor dice: oye, ahí están los médicos, no te preocupes, ora para yo bendecirte también a través de ellos. El Señor bendijo a mis ojos a través de la leche. Recuerde que el Señor Jesús a un ciego le colocó lodo en los ojos. Recuerde que a otro lo escupió. ¿Te dejas escupir los ojos? Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Así como me dijo, hermanos, de la leche, así también le dije, hermanos, a los de los ministerios, y les sigo diciendo: hermanos, no pare, no pare, porque viene un avivamiento antes de que se cierre este tercer día, hermanos. Y estamos viviendo ese tercer día en Mateo capítulo 24. Mire lo que dice, para que usted vea, hermanos, lo que está pasando. Del versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Ha escuchado, hermanos, los engañadores que han salido diciendo que son Jesús? Tremendo. Una mujer que la están adorando por allá. Y porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oye, estamos casi al cierre del tercer día, iglesia. Aquellos de la secta de la luz del mundo ya tienen a un Dios, a una mujer que le dicen Jesús. ¿Lo ha visto? José de Jesús Miranda decía: yo soy Jesús, y después quedó el otro que también dice: yo soy Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oye, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Oye, ¿acaso no está pasando? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿No está pasando? Ahora les leo algo que estuve mirando allí. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Ya está pasando? Usted ve a pastores entregando a otros y diciendo que ese es un demonio, que ese es un satanista. Y la iglesia boba, que no conoce la palabra, también está acusando a los siervos de Dios. Necesitas plantarte firme sobre la roca y saber qué te dice la palabra. Amén. Y no dejarte engañar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
¿Qué es lo que está diciendo? El que no se deje engañar, el que no se deje llenar de miedo, el que no vaya y diga verdaderamente Jesús, aquel que no se deje engañar, aquel que no corra tras emociones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, ahí se va a cerrar ese tercer día. Hay persecución violenta, hermanos. Se está viviendo. El evangelio está siendo predicado ya en el mundo entero, en países que no se podía predicar, porque estamos en las puertas de un gran avivamiento. Lo que hemos visto, hermanos, es poquito. Ay de los que están guardados en sus casas, en sus placeres. Ay de aquellos que no piensan sino en el paseo. Ay de aquellos que no piensan que es llamándose hijo de Dios, no piensan sino en ir de un lugar a otro, pero no se acuerdan de que tienen un Dios que que les salvó y que le dice: afina tu vida, santifícate, congrégate, porque muchos se van a quedar. Aquí se van a quedar. Y así como le dijeron a Oscar: te vas a ir para el infierno. Oye, es que la palabra de Dios es verdad. Muchos quizás se van a condenar. Es tiempo, iglesia, de que te levantes. Es tiempo de que nos levantemos. El evangelio, hermanos, se está predicando en Afganistán de una manera maravillosa como nunca había sido predicado. En Somalia, en Pakistán, hermanos, en Nigeria, en la India, en Irán, en Egipto. En todos estos países, hermanos, estuve mirando, hermanos, que en Pakistán han matado a cientos de cristianos, ni siquiera ya se puede enumerar. Allá mismo estuve mirando de un jovencito de 15 años que se convierte al cristianismo y no puede ocultar. ¿Sabe por qué? Porque el que nace de nuevo es diferente y predica a Cristo. Y comienza la persecución de los estudiantes contra él, y comienzan las amenazas contra él. El joven le pidió, creo que a los padres, cambiarlo para otro lugar donde la persecución no fuera tan seria, y también los maestros, pero no lo hicieron. ¿Sabe qué pasó con este joven de 15 años? Fue matado de manera terrible, pero prefirió morir que venderse y que ocultar a su Dios. Porque este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y Jesucristo, a pesar de todo esto, y nos está diciendo, oye, no está diciendo quédense quietos con la persecución, quédense quietos por los juicios, quédense quietos porque viene la muerte. Muchas iglesias en países cerradas, amado hermano, mucha gente muriendo porque se han convertido a Cristo. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de predicar la palabra, todavía tenemos la oportunidad de congregarnos, todavía tenemos la bendición de Dios, amada iglesia. Pero este evangelio será predicado hasta la última de la tierra, y la resurrección de Cristo, hermanos, al tercer día garantiza su gloria para la iglesia. Es una garantía. En medio de esa crisis, avivamiento, iglesia. En medio de la crisis, un gran avivamiento. Así es que no tengas miedo, no tengas temor, no te avergüences, no te dé pena porque se burlan en tu casa. No te dé pena porque en el colegio, porque en la universidad te dicen bobo.
religioso, mentiroso. No te avergüences, muestra la gloria de Dios en tu vida. Llegó el tiempo, iglesia. Llegó el tiempo, hermanos, de abrir nuestra boca y dar la vida, nuestra vida por el Señor. Estamos viviendo el tercer día, iglesia. Oye, estamos viviendo el tercer día. Y estamos viviendo estamos a punto del cierre de ese tercer día. Proféticamente, escuche, proféticamente es el séptimo día, que estamos viviendo, desde Adán. Es decir, 7,000 años. Proféticamente es el séptimo día, desde Adán. Pero proféticamente es el tercer día, después de Cristo. Aló, aló. Y en el séptimo día, hermanos, viene el fin. A los 7,000 años viene el fin. Cuando se cierre este tercer día, escuche, de la gracia, donde este evangelio ya no va a ser predicado, donde será quitado. Iglesia, allí vendrá entonces el fin. Allí vendrá otro tiempo. Amén, amados hermanos, es tiempo de salvación. El cierre del tercer día será glorioso. Todavía no ha pasado y es lo último que vamos a mirar. Y vamos a mirar Primera de Tesalonicenses. Yo no sé cuántos están aburridos, pero yo no te puedo dar un mensaje más corto. Es el mensaje de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oye, los traerá. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ustedes y yo, hermanos, que vivimos, que habremos quedado, los que no hemos visto muerte todavía, hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no iremos primero a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ¿cuál Señor, hermanos? Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, poderosa voz, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, porque Jesucristo, hermanos, oye, es la resurrección y es la vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por siempre estaremos con el Señor. Ese es el cierre del tercer día. Jesús viene, iglesia. ¿Te vas a ir con Él? Yo me voy. ¿Usted se queda? Allá no entrará nada inmundo. El Señor va a levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Cuando está diciendo arruga, no está hablando de la vejez. Ancianitos, oye, nos vamos. Amén. Pero el pecado, aquellos que han practicado el pecado llamándose hijos de Dios, no entrarán. Jesucristo viene. Jesucristo viene, iglesia. Y la misma creación, lo que te dije cuando inicié el mensaje, la misma creación, hermanos, quiere ser revestida a los hijos de Dios, quiere llenarse de la misma gloria. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, la creación, está expectante desde ese tercer día. Desde ese tercer día, la creación sabe que va a ser revestida, que va a dejar de estar maldita. Porque la tierra recibió maldición por causa del pecado. Pero Jesucristo va a renovar la tierra. Amén. Y yo quiero que al final leamos esto, Romanos 8.
No quiero pasar por alto, hermanos, esta parte para que no digas que mi palabra es la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación, iglesia? Ese tercer día, Cristo viene, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al fin del tiempo, no del cierre del tercer día, porque después vendrá una gran tribulación, después vendrá un milenio, y después de esa guerra del Armagedón, todos comparecerán ante el trono blanco, delante del juez, que hoy es Salvador, pero se convertirá en un juez, Jesucristo. Allí será acabado todo y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí esta tierra será revestida a la imagen gloriosa o a la gloria misma de los hijos de Dios. Dejará de ser una tierra estéril. Hermano, calle de oro, mar de cristal, pureza. Y quiero decirte, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor nos manda a perseverar. Antes de que se cierre el tercer día, amada iglesia, antes de que se cierre este tercer día, y yo no he venido a meterte miedo, así como el Señor me dijo de mis ojos y me habló de que le hablara a los ministerios lo que les hablé. El Señor me dijo: predica sobre el tercer día. Y cuando me dijo esto, yo dije: Dios mío, eso es de tiempos. Cuando me voy a la palabra, el Señor me dijo: no quiero que hables de dispensaciones, quiero que hables del tercer día de mi resurrección. Cristo viene ya. Hubo un hombre llamado Gille Ávila que decía: Cristo viene pronto, y después cambió y decía: Cristo viene ya. Él ya murió, Gille Ávila, pero sabes una cosa, Cristo viene ya. Pronto va a desaparecer este tercer día y tenemos que estar dispuestos a servir a nuestro Dios. El que no le sirva, el que no le sirva y el que no quiera oír la palabra estará bajo juicio. Qué pena que yo te diga esto, pero yo no puedo esconder la verdad de Dios. Usted es un intermitente, un bombillito de los que colocan en Navidad, alumbra aquí después y hasta que se daña se destartala. De pronto usted queda destartalado por ser intermitente y ya no hay manera de comprar otro. Cristo compró tu vida con su sangre. Te invito a levantarte sobre tus pies, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Oh, Él les ama. Aquí está su presencia, iglesia. Aquí está el Espíritu Santo. Él quiere dar gemidos indecibles por tu vida. Abre tu boca, iglesia. No estás delante de la pastora, estás delante del hacedor de la vida. Arrepiéntete, iglesia. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Nada puede cambiar y quitar lo que está establecido por Dios. Una gran visitación, iglesia, está a las puertas para tu vida. Ya lo has experimentado. Dale todo en esta mañana a tu Señor. Oye, siente vergüenza si has vivido una vida mediocre. Siente vergüenza por causa de tu pecado. Y arrepiéntete. Arrepintámonos, iglesia, arrepintámonos. El Kyrios nos da la oportunidad de hacerlo. Padre, glorifícate en esta mañana. Glorifícate, papito Dios, en esta mañana. Trae un cambio, Señor, a mi vida y a la vida de tu iglesia. Amado hermano, necesitas un cambio porque no lo reconoces. Necesitas darte de una manera completa para tu Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, necesitamos darnos para el Señor. Oye, ¿acaso no entiendes lo que es darte para el Señor? Dale tu vida. Quizás un día le dijiste: Señor, Señor, yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor, pero has vivido una vida de fracaso, has vivido una vida de religiosidad, has sido un pecador, has sido ingrato. En esta mañana dale tu vida, dile: Señor, te entrego mi vida. Me niego a mí mismo o a mí misma, dígaselo. Me niego a hacer mi voluntad para hacer la tuya, Señor. Oh, Espíritu Santo, toca a tu iglesia, toca a tu iglesia, toca a tu iglesia. Cámbiala, transfórmala. Toca a tu iglesia, transfórmala. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, aquí estamos. Oh, amarramaile. Háblale a tu Dios. Gracias. Adórale y deja que el Señor te dé poder. Oh, sí, papá. Sí, Señor. Fue su sangre, iglesia. Yeshua, que sí, Señor. Santo es tu nombre.
Adórale. Adórale. Él es eterno y lo ama. Él es digno. En la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya. Gracias. Esa sangre, sí, Señor. Oh, Yeshua. Esa sangre me transformó. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios porque ha estado ausente y porque considera que no ha servido a su Señor, pase aquí adelante. Para que rindas tu vida delante de su presencia. Aquel que se humilla será exaltado. Aquel que se humilla será levantado. Si hay personas en este lugar que quieren ser restaurados, rinde tu vida al Señor en esta mañana y pasa al altar como un acto de rendición. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quiere restaurar la amistad con Dios? Él está aquí. ¿Quiere ser parte de ese avivamiento? Pasa a este lugar y dile: Señor, yo no quiero seguir igual. Dígale: Señor, yo no quiero ser inútil.
No quiero ser visto como ese siervo inútil. Quiero ser visto como aquel siervo fiel, como un buen siervo, Señor. Padre, mira a tus hijos, Señor, que han pasado aquí adelante, Señor, como un acto de rendición delante de ti. Padre, glorifícate. Glorifícate, papá. Ayúdame, Kanda, ayúdame. Escuche lo que dice el Señor en esta mañana. Y yo la macanda la basoma y a la majema. Hay algunos de ustedes que me han dado su vida. Y cuando yo les digo que me la han dado, es porque han tenido sed. Y porque quieren más. Pues al que está sediento yo le doy de beber. Ayuda macanda. Al que está sediento yo le ayuda macanda la vasalla. Yo le doy, dice el Señor, agua que salte para vida. Ayuda macanda vasalla lava. Ayuda masama. Necesito un pueblo que me adore, dice el Señor en esta mañana. Necesito una iglesia que se rinda delante de mi presencia. Necesito una iglesia sedienta, dice el Señor. Yeshua Mahé. Gloria a tu nombre, gracias.
Gracias, Dios. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Si consideras que debes de darle gracias, hazlo. O si no, deja tus manos abajo. Pero si consideras que tienes un Dios que quiere darle gracias, bate tus manos y díselo. Dile: Señor, te doy gracias. Dígale: Señor, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Dígale: Señor, gracias por el mensaje que hoy me has entregado. Gracias, gracias. Te damos gracias, Papito Dios. Gracias te damos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo.